Muy buenos días, mis queridos amigos. Espero que todos estén bien y yo sé que hay muchos que están celebrando, hasta los que no son aguiluchos están celebrando desde ayer. Quiero decirles a ustedes, amigos, que hoy el programa va a empezar con nuestro invitado, un invitado al cual yo estimo mucho, que ha venido en muchas ocasiones a este programa, que es parte de este equipo. ¿Cómo no decir esto también? Porque tiene las puertas abiertas para participar cada vez que él quiera. Y me refiero a Fernando Fernández, que es, como todos ustedes conocen, más que conocido, un político con una carrera política dilatada y que ha desempeñado funciones importantes en los gobiernos del PLD y ahora ocupa cargo importante en el partido Fuerza del Pueblo, porque eh, como ustedes saben, la vida de Fernando Fernández en la política no ha pasado desapercibida, ni es una persona que se queda tranquila. Es un hombre inquieto y por lo tanto sus ideas suelen resaltar. Así que doy los buenos días y la bienvenida virtual a Fernando Fernández. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Lindsay. Gracias por tenerme contigo de nuevo y con tus fans en la televisión, tus seguidores por las redes, tu público en general. Bueno, yo me imagino que también has celebrado la victoria del equipo de las Águilas que fue a representar a República Dominicana y ganó la Serie del Caribe. Nosotros estamos felices y contentos por esa gran victoria de nuestro equipo. Yo soy aguilucha, yo no sé tú, pero independientemente de Yo soy aguilucha, me aguilucho siento bien. soy aguilucho por genética, porque mi papá, imagínate, del Cibao, Fernández, aguilucho hasta morir. Entonces, eso como que se transmite. Y yo viendo los juegos, viéndolo a él, mirando los juegos de las Águilas, pues no me quedó más remedio que optar por ser aguilucho. Fernando, quisiera empezar con una información, un acontecimiento de la región importante, y son las primeras elecciones presidenciales que se celebran en este año 2021 en medio de todavía una pandemia por el COVID-19. En Ecuador se han celebrado ayer domingo las elecciones donde no hubo un ganador definitivo, pero sí se ve tendencia a Arauz, que ganó con un 36% frente a su más próximo contendor, que fue Lazo, Guillermo Lazo, y entonces con una diferencia de 15 puntos porcentuales. Aún así, Arauz no alcanza la victoria porque se requeriría del 50+1 para ganar en Ecuador, al igual que aquí en República Dominicana, o en su defecto, alcanzar más del 40% y llevarle a su contendor más próximo un 10% de diferencia. Ni una cosa ni la otra pudo lograrla Arauz, y habrá segunda vuelta el 11 de abril. Pero a grosso modo, ¿qué te parece este acontecimiento? ¿Cuál es la lectura que le das a lo que ha ocurrido en Ecuador y algunos disturbios pequeños que hubieron, pero bueno, que son parte de las elecciones en esta región del mundo? Bueno, en general comentábamos antes del inicio del programa sobre el tema y el solo hecho de que la gente fuera a votar, Lindsay, te dice a ti que la población en Ecuador anda buscando solución a sus problemas. Yo no dudo que al final el resultado sea variable, el mismo prácticamente que acabamos de recibir. Sí me tocó ver algunas imágenes de las filas, largas filas que se presentaron. Hay que recordar que estamos en medio de un problema sanitario en el mundo entero y en Ecuador, sobre todo, ha
esta pandemia ha afectado bastante, de manera bien drástica, la vida de los ecuatorianos. ¿Qué te digo? El panorama de Ecuador es el panorama de toda América Latina en general. Gobiernos que van y vienen, historias insólitas de problemas de corrupción, gente que traiciona, políticos que traicionan a sus mentores. O sea, es una situación que, bueno, no escapa a la realidad que nosotros mismos hemos vivido en la República Dominicana y que seguimos viviendo, porque aquí están pasando cosas que recuerdan al gobierno pasado. El evento que acabamos de vivir, y perdona que me adelante un poco a la entrevista, pero este evento que acabamos de vivir en la Junta Central Electoral es leccionador, y es una, si tú quieres, una llamada de alerta, tanto en términos institucionales, respecto a la institucionalidad de la misma Junta Central Electoral, como en términos de emular, si tú quieres, lo que ya acabamos de vivir. Nosotros, cuando estábamos en el Partido de la Liberación Dominicana, nos tocó, y tú hacías en cierta forma referencia a eso, nos tocaron unos episodios que no queríamos recordar, sobre cómo un político traiciona a su mentor, cómo esa traición se convierte en una traición a su propio partido, cómo esa traición lleva a querer cambiar, retorcer la Constitución de la República, las leyes, y toda una lucha que se libró prácticamente porque sencillamente la gente no es consecuente con sus propios principios, con los principios que lo pusieron a valer, como dice la gente, en medio de una sociedad. Nosotros vivimos un episodio muy parecido a Ecuador, en el que el presidente de nuestro partido, lo que era nuestro partido antes, se vio asediado por su propio gobierno y por la gente a la que, como dice el pueblo dominicano, él y su gente. Y esos episodios que fueron para nosotros aleccionadores, se vivieron también en el Ecuador, de una forma o de otra. Y entonces la población ha sido la que ha tenido que dar solución, en el caso nuestro, a ese drama, sacando del poder al partido que permitió que a su presidente se le hicieran cosas aberrantes políticamente hablando. En Ecuador está pasando un tanto similar, con sus matices, con sus condiciones sociales, con sus condiciones socioeconómicas, pero es prácticamente la misma historia. Y es triste, pero a la vez reconfortante, porque la gente al final haya una salida al problema. Y yo creo que bueno, la dirección. Así es. Y el comportamiento de la región, Fernando, un tanto zigzagueante, porque, bueno, veo como que nuevamente empiezan los partidos de izquierda a tomar otra vez fuerza en la región, y es el mismo caso de Ecuador con el próximo casi seguro presidente Andrés Arauz. En Ecuador, ya en Argentina vimos el proceso donde también allí se impuso el partido de izquierda o progresista, y otros países más de la región, pero es un zigzagueo que no permite un avance considerable de la región. Por ejemplo, un estudio de Economist que se hizo recientemente ha hablado de que la democracia en la región se ha visto fuertemente afectada, que venía en decrecimiento, pero la pandemia aceleró aún más. O sea, cómo la pandemia ha afectado a una disminución de la democracia por una limitación de los derechos individuales. En ese sentido, ¿qué piensas? Bueno, es un fenómeno realmente
digno de estudio para nosotros los políticos. La convergencia entre la lucha por el dominio de los mercados en el mundo, entre dos potencias, dos imperios, uno que nace y otro que está prácticamente en declive, como China y Estados Unidos. Hay que recordar y hay que darse cuenta que el crecimiento de la economía china la ha puesto prácticamente a la cabeza de lo que es el desarrollo de capitalismo a nivel del mundo. Se estima que en los próximos 5 o 6 años China definitivamente será el primer país, la primera potencia económica mundial. Y obviamente habrá una contradicción muy fuerte entre lo que implica eso para los Estados Unidos y lo que implica eso para China. Recordemos cómo surge en Nicaragua el Frente Sandinista. Recordemos que en medio de aquella lucha sangrienta por el poder entre el sandinismo y la gente de Somoza, se produjo un fenómeno natural que definió prácticamente el curso de los acontecimientos. ¿Recuerdas el terremoto de Nicaragua? Ese terremoto tan fuerte, tan dramático que se produjo en medio de una crisis por el poder en ese país, que terminó dando al traste con el régimen de Somoza. Es decir, salvando las diferencias, el mundo ahora mismo está en una lucha por el poder hegemónico entre imperios. Y surge entonces este problema sanitario. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Que al final, quienes van a pagar los platos rotos de toda esta situación, de esta lucha imperial y este problema de pandemia, serán los trabajadores. La crisis económica llegará a un punto en que hará bajar, y de hecho ya eso está ocurriendo, el salario a nivel mundial. Aquí, y yo lo he vivido aquí en la República Dominicana, la gente está trabajando ya por centavos. Lo mismo que te hacían antes por una suma, te lo están haciendo ahora por 3 veces menos, sencillamente porque necesita sobrevivir, necesita comer. Entonces eso ha deprimido el poder adquisitivo de la gente y va a deprimir los salarios a nivel regional, a nivel mundial, porque la forma que tienen de competir esos imperios es en función de eso, de los costos. Entonces es cierto que hay una pandemia, pero también es cierto que hay gente aprovechándose de ella para sacar beneficios horrendos, si tú quieres, de esa situación. Y uno de esos aspectos es precisamente la depresión del salario. El salario se deprime de muchas formas. Una de ellas, y es quizá la más horrible de todas, es la devaluación. Y nosotros en nuestro país estamos viviendo un proceso acelerado de devaluación. El año pasado el dólar estaba a 53 por 1. Ahora está casi a 59 cuando aparece. Entonces, eso te dice que hay prácticamente un 10% de pérdida de poder adquisitivo en menos de un año. El alza de los precios de los alimentos. Los precios de los alimentos se disparan. Y como te digo, si tú recibías 100 pesos, ahora recibes 90 y ni cuenta te está dando en términos del dinero. Pero en términos del poder adquisitivo, cuando vas al supermercado, tú sientes que algo no está bien. Sí. Los precios disparados te evitan que tú compres el mismo número de la misma cantidad de productos, la misma calidad de productos que comprabas apenas hace un mes, hace un año, hace semanas. Entonces, esa situación tendrá consecuencias inevitablemente. Si a eso tú le sumas que nuestro socio comercial más cercano está pasando por un trauma racial, político, de todo tipo, también vamos a tener repercusiones desde el norte. Entonces, esa situación obviamente pone a las sociedades frágiles como la nuestra en condiciones muy críticas.
Yo digo que en el caso nuestro, lo mejor que puede hacer un gobierno es olvidarse de repetir y centrarse en hacer las cosas como Dios manda, correctamente. Tratar de reforzar en lugar de debilitar el sistema legal. Tratar de reforzar en lugar de debilitar el sistema de partidos. Tratar de reforzar en lugar de debilitar el instrumento político democrático. Y siento que todavía no tenemos plena conciencia de eso. Por lo menos como la gente que está inmersa directamente en la política todavía no tiene conciencia de eso. Pero ¿cómo lograr revertir algo? Sí, ¿cómo lograr revertir algo, Fernando, que viene de más en más, enraizándose cada vez más? Porque, bueno, lo que sucedió en el 2008 tras la crisis financiera y antes con, creo que Reagan, la desregularización de los mercados, ha hecho que todo esto cambie y los mismos gobiernos hasta el propio Obama, por ejemplo, que prometió regular los mercados y todo eso, lo que pasó fue un pincel por arribita y todo quedó igual. O sea, es como una misma línea, los mismos lineamientos, incluso de partidos tanto de derecha como de izquierda, con un mismo sistema, y que cada vez que vienen eventos, ya sea financieros o esta crisis sanitaria, se evidencian de manera tal que al final de esta masacre, por así decirlo, una masacre porque están muriendo miles, millones de personas, entonces los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, la clase trabajadora completamente golpeada y fracturada por todas partes, y al final del proceso veremos una desigualdad aún más pronunciada que la que teníamos antes de la pandemia, por lo que tú mismo acabas de explicar. No solo eso, Lindsay, fíjate que países que ni siquiera ya uno recordaba que estaban en el mapa, como son los Países Bajos, los daneses, han salido a las calles a protestar. O sea, yo no recuerdo, ni siquiera en la época de la Guerra Fría, a los daneses protestando. Sí. Entonces, cuando tú ves que Francia se pasa semanas enteras en las calles, que los ingleses ya no saben qué es lo que van a hacer, que los españoles entre la pandemia y la crisis económica tampoco encuentran salida, que los italianos no saben cómo van a sobrevivir. Tú tienes que pensar que algo grande se avecina, que algún desenlace inesperado va a ocurrir. Nadie jamás pensó ver 5 muertos en el Congreso norteamericano, dentro del Congreso norteamericano. Nunca. Sí. Entonces, se están produciendo situaciones a nivel global que anuncian que viene un desenlace dramático de acontecimientos socioeconómicos y políticos. Y lo mejor que nos puede ocurrir a nosotros, lo más sano que nos puede ocurrir, es mantener la cordura y mantener la unidad nacional. Porque si no, en esos desenlaces que se producen en el mundo, que no dependen de nosotros, pero que nos arrastran siempre, podemos zozobrar como nación. Yo creo que si nuestra clase política toma conciencia clara de ese peligro que viene de fuera, pero que nos afecta inmediatamente acá adentro, podríamos tener soluciones aceptables. Pero los ensayos que estoy viendo ya me llaman a preocupación. Lo que ha ocurrido en esta semana recién pasada en la Junta Central Electoral no es una buena señal para mí. No quiero ser pesimista, pero yo me guío por los hechos. Y cuando un grupo de magistrados violan la Constitución de manera tan flagrante como lo han hecho en esta ocasión, asignándole a un partido un porcentaje que no sacó, disminuyéndole
1.15% a una fuerza política que recién se estrena en el escenario, que debe ser alegría para todos, porque es una nueva opción política, independientemente del partido que sea, es una nueva opción política que la gente validó con un 5.69%. Entonces esta Junta toma una decisión contraria al criterio del pueblo que votó por ese partido. Hay que preocuparse. Hay que preocuparse porque algo ha motivado eso. Y entonces, como hemos dicho, ante ese escenario global de incertidumbres, usted crear una adicional no es buena señal para mí. A propósito de la Junta, Fernando, como bien señalas, una decisión que sorprendió de hecho a la mayoría de los dominicanos, conociendo el perfil de Román Jaques, sobre todo eso. Algunos alegan de que él se tuvo que sumar a la decisión de esos otros 3 jueces para no verse afectada su imagen de que él no tiene autoridad dentro de esa Junta. Pero la verdad es que fue una decisión que, como has señalado, ha pesado demasiado y ha traído como consecuencia que 20 partidos políticos hayan sometido un recurso ante la Junta opuestos a esa decisión, solicitando una revisión de la decisión tomada por el Pleno de la Junta Central Electoral. Desde su punto de vista, su experiencia, ¿augura usted esperanza en que esas nuevas autoridades de la Junta Central Electoral serán lo suficientemente humildes, responsables y comprometidas hasta rectificar la decisión tomada? ¿Augura esperanza? Deben hacerlo, porque si no lo hacen, entonces no tendremos un proceso justo en el 2024. Esta fue la primera resolución de la Junta Central Electoral, la 01 del 2021. Sí. Y si iniciamos así, a 3 años del 2024, no auguramos cosas buenas. Mira, no solamente se violó la Constitución en el artículo 74, que habla del principio de favorabilidad. Es decir, cuando los jueces se ven en una disyuntiva, la solución es favorecer al ente de derecho, sino que además se violó la ley 107-13, que habla sobre los procedimientos de reglamentación de los derechos administrativos de los ciudadanos. La Junta no consultó, después de elaborar su reglamento y su resolución, no lo llevó para la transparencia y consulta debida a los partidos políticos. Y eso es preocupante, porque si la Junta hubiera hecho eso, si hubiera cumplido con esa ley, no da el paso siguiente de violación de la Constitución. No tiene que sumar, ni restar, ni dividir. Hacer procedimientos aritméticos, matemáticos, que la ley no lo manda. Entonces, lo preocupante es eso, que se violaron etapas del procedimiento, del debido proceso. Y después se violó la Constitución. Y después se violaron además los derechos de los entes políticos, de 23 partidos políticos. Porque esto afectó a 23 de 27. Sí. Usted está afectando el sistema completo. Eso es, si la Junta no rectifica, convierte eso en imperdonable. Fernando, una de las cosas que se ha especulado o una de las lecturas que se pueden tomar de esa decisión es de la influencia que tuvo el PRM para que se tomara esa decisión. ¿Piensa usted eso? Sí, es que no tiene, jurídicamente hablando, no tiene sentido lo que ellos hicieron. No tiene sentido, o sea, eso no resiste un análisis del ciudadano menos instruido en términos legales. Porque ¿cómo usted viola la Constitución con una decisión como esa? ¿Cómo usted les resta porcentajes a los partidos políticos para acomodarlo a su decisión? Eso es inconcebible. ¿Cómo usted viola el procedimiento para la reglamentación que estipula la ley 107.13?
No estamos hablando de gente que no sabe de leyes, estamos hablando de magistrados experimentados en eso, que pasaron un concurso en el Senado por eso, por sus calidades. Entonces, es preocupante, solamente explicable por presiones políticas. Pues entonces es un mal indicio, Fernando, porque entonces terrible, estamos hablando que se terrible. repite la historia de la era de Ahí bien, estamos emulando el gobierno anterior, lo que nosotros llamamos el régimen anterior. Sí. Si esta junta ya empezó a ceder a presiones políticas, estamos muy mal y vamos por muy mal camino. Entonces es todavía peor el asunto. No se trata de que afectaron instituciones políticas, se trata de que están afectando a toda la sociedad. Y hay peligro entonces de que esto empeore, porque este es el inicio. Fue su primera resolución. Fue su primera resolución. Entonces, no es nada más el hecho mismo, es lo que está detrás del hecho. Está siendo manipulada la Junta Central Electoral así, de esa manera, tan grosera, tan burda. No puede ser. Eso es, nosotros votamos, sacamos del poder al partido que estaba en el poder por esas cosas. Entonces pueden venir a emularlas, a copiarlas, de manera incluso tan grosera, porque es demasiado obvio. Yo digo, los que están en esa junta pasaron por un filtro de calidades como magistrados para negar lo que había. Sí. No pueden copiar lo que dejamos atrás. Ni ellos, ni los políticos que los están presionando. Nuestro partido, nuestro delegado, nuestro representante, nuestro vocero en el Senado, con mucha propiedad habló de lo que había pasado. Y para nosotros eso es terrible. Y debe ser así para todos los dominicanos, porque sacamos el partido que estaba en el gobierno por ese comportamiento, por esa forma. Bueno, pero parece que el filtro no fue tan bueno, porque una cosa es que usted tenga tendencia a que influya quizás el presidente del Senado de la República en uno de ellos, o Hipólito Mejía en otro, que el presidente Abinader en otro, que esos tres se hayan puesto de acuerdo, perfecto, pero prima el que, independientemente de que hayan sido sugeridos por tal o cual personaje de la política, debe de primar la sensatez y el buen derecho, como acabas de explicar. Así es, y no solo eso, Lindsay. Nosotros, como he explicado, dejamos atrás un comportamiento de traiciones. Este gobierno llegó ahí donde está porque recibió el apoyo de la mayoría de los dominicanos, porque hizo alianzas que hoy está traicionando con ese comportamiento errático, feo, ilegal, sucio. Entonces, ¿cómo empezamos hablando en el programa? Hablamos de un partido que trajo al país a personas ligadas al narcotráfico para que se pusiera a hablar contra su presidente, el presidente de su propio partido. Ese partido cometió tantos errores que hoy está en el banquillo de los acusados. Sí. Entonces, si este gobierno inicia traicionando a sus propios aliados, va a recorrer el mismo camino que recorrió ese partido. Es por ahí que vamos. Hemos puesto. Hablas de todo. La misma solución, Lindsay. Ajá. Sacado, porque la gente votó contra ese comportamiento. Sí. Entonces, que lo piensen bien, que recapaciten, porque no es eso lo que la sociedad necesita ahora. A propósito de eso, en este ambiente mundial de pandemia y de lucha por el poder hegemónico en el mundo. A propósito de esa exhortación a que revisen algunas cosas, ¿cómo evalúas estos primeros 5 o 6 meses de gobierno del presidente Luis Abinader? La toma de decisiones
digamos que importantes y promesas, pero que todavía no se concretan. Pero, ¿cuál es su parecer? Yo no quiero ser duro con el gobierno del presidente Luis Abinader, porque yo, como todos los dominicanos, puse un poquito de mis esperanzas en que esto funcionara. Pero ya van 6 meses prácticamente. Y el problema fundamental que nosotros con el que iniciamos fue la corrupción. Sí. Y entonces aquí estamos dando como señales muy ambiguas, muy frías, de que realmente esto se quiere subsanar. Pero mire lo peor. Los que celebraron la decisión de la Junta Central Electoral fueron precisamente la gente que nosotros sacamos del poder. Sí. Y cuando digo nosotros me refiero a los dominicanos. Entonces, cuando está celebrando, usted tiene que preocuparse adicionalmente, porque como tú, que te sacamos del poder, que estás supuesto a estar en el banquillo de los acusados, muchas veces, por cosas muy grandes, de repente estás celebrando. Eso es de estudiar. Entonces, ¿qué es lo que implica en el fondo? Bueno, que el gobierno del presidente Luis todavía no ha tomado el toro por los cuernos. Y quizás está perdiendo de vista por qué llegó al poder. Entonces, hay tiempo para recuperar la confianza de la población, pero hay que dar pasos muy claros. En el caso, por ejemplo, de la pandemia, el presidente Fernández se ha empeñado en estudiar el proceso de la pandemia, en estudiar las consecuencias económicas, las consecuencias políticas, en proponer soluciones que incluso van más allá de las fronteras de la República Dominicana, porque el presidente entendió rápidamente que un problema que viene del mundo hacia nosotros no tiene soluciones locales, tiene que tener soluciones regionales, por lo menos globales. Y el presidente ha planteado ese tipo de soluciones y nadie le ha hecho caso en el gobierno. El presidente ha llamado, apenas hace una semana, estaba llamando a la unidad nacional, a un plan de vacunación, hizo propuestas, presentamos expertos con propuestas muy concretas para un plan de vacunación y el gobierno no reacciona. No, que las vacunas llegaban en enero, pero las vacunas no aparecen, pero nadie sabe cómo es que viene el plan de vacunación, cuándo llegan las vacunas, cuál es el tipo de vacuna y cuántas dosis es que nos vamos a poner. O sea, hay un comportamiento de gente que está gobernando que no llama a la ciudadanía a tener confianza en ellos. Sí, porque Biden, por ejemplo, Fernando, y ahí hago un paréntesis, Biden mismo reconoció que no es verdad que a final de verano puedan tener lo que ellos llaman como la red de que se haya vacunado el 75% de la población. Él ya lo descarta y lo lleva y con pocas esperanzas dice quizás a final de año, si es que lo logramos, por una serie de dificultades que ha tenido Estados Unidos con el tema de la vacunación y la producción de vacunas también, que entre una y otra han impedido que el proceso de vacunación sea mucho más acelerado. Imagínate si eso está ocurriendo en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Italia. ¿Qué no va a pasar en República Dominicana? Recuerde, Lindsay, como usted es estudiosa de la política internacional, recuerde que el presidente Donald Trump perdió el poder por muchos factores. Muchos factores. El problema racial, el problema económico, pero uno de los problemas fue su enfoque del problema sanitario. Sí, yo diría que fue el principal problema. Totalmente errático, totalmente errático. Entonces, yo siento, y lo demuestra el hecho de que el presidente Fernández haya hecho tanto énfasis, se haya ocupado tanto del estudio de esta situación de la pandemia, yo siento que el gobierno de alguna manera está teniendo un enfoque errático de esa situación. Y eso tiene
consecuencias. Y Estados Unidos y el presidente Biden es un ejemplo palpable, claro y contundente de que eso es así. El problema del presidente Trump no fue la economía, muy por el contrario. Como nunca, el desempleo en los Estados Unidos bajó a niveles que no se conocían. 2% de desempleo llegó a tener. Su problema fue el enfoque de situaciones que él no comprendió. Se lo llevó la pandemia, digamos. Se lo llevó. Su enfoque de la lucha racial en los Estados Unidos no fue correcto. No fue correcto. Entonces, aquí estamos teniendo enfoques que son incorrectos. Y uno de ellos es muy peligroso porque tiene que ver con la salud, directamente con la salud de los dominicanos, y es el asunto de la pandemia. El gobierno debe revisar, debe tener la humildad suficiente para llamar a un diálogo serio, honesto, franco, con los partidos de oposición, porque ellos no tienen un enfoque adecuado con esta situación de la pandemia. Fernando, con tu anuencia vamos a ir a una breve pausa. Hay otros temas que quisiera tocar con Fernando Fernández, como por ejemplo las protestas que se han llevado a cabo por el tema del 30% de las AFP, que se le devuelve ese 30% a la clase trabajadora, y otros temas más. Así que pausamos y retornamos en brevísimos instantes.